Pero este concepto de nación, cuando empieza a tener relevancia no ya biológica, sino relevancia pues antropológica, todavía no política, pero antropológica, es cuando empieza a ser visto como un concepto oblicuo de una plataforma distinta. ¿Cuál es esta plataforma distinta? Pues es la plataforma de una sociedad política, y concretamente en latín, en Roma, el Imperio Romano. Ahí es cuando es la plataforma de las naciones. La nación es entonces grupos humanos que proceden de una estirpe, que forman una nación de carácter étnico, y nación en étnico equivale en latín o es lo mismo que la palabra gentes, las gentes, ¿verdad? Las gentes. Muchas veces cito un libro famoso de Arnovio, un erudito de la época de Diocleciano, que escribió un libro titulado Adversus Gentes, que tradujo San Jerónimo por Adversus Naciones, contra las naciones. Gentes y naciones vienen a ser lo mismo. Es el apóstol de las gentes de San Pablo, la suma contra gentes de Santo Tomás, es decir, las gentes son naciones. ¿Y por qué contra gentes? ¿Por qué contra gentes? ¿Por qué contra las naciones? Porque las naciones están vistas oblicuamente desde el Imperio Romano como unos grupos humanos organizados prepolíticamente o con una política muy primitiva, tipo jefaturas o ni eso siquiera, en donde, como estaban organizados los suevos, por ejemplo los suevos, un poco más de la única nación que yo veo etnológica que en España es pura hoy día, que es los gitanos, la etnia gitana, ¿verdad? Que es una nación gitana, ¿verdad? Pues está a un nivel parecido pues a los quechuas en fin. Entonces, la idea de nación desde el punto de vista del Imperio Romano es la idea de unos grupos que merodean por la periferia del Imperio Romano y que naturalmente no están integrados en él y que son paganos, es decir, bárbaros. ¿Por qué son paganos? Porque vienen del campo, porque no viven en la ciudad, que se ha convertido ya al catolicismo, al cristianismo, y no se han enterado que en la ciudad pues hay que ser católico, hay que ser cristiano, y por eso son paganos. Y cuando los reinos sucesores sustituyen al Imperio Romano, y cuando estas diferentes naciones van integrándose en las diferentes sociedades políticas y van creando los reinos sucesores, por ejemplo, entonces estas naciones integradas no tienen sentido político, no tienen ningún sentido político, hasta que lo logran tener como natural. Y cuando los propios visigodos, cuando vienen a España, vienen bajo las banderas del Imperio Romano, como habéis sabido, Honorio, etcétera. Es decir, políticamente forman un reino posteriormente, forman reinos sucesores, pero al principio son naciones que se introducen, que se van mezclando, disolviéndose con otros hispanorromanos o con otras estructuras sociales que había ya establecidas, en donde la lucha es permanente, precisamente porque es lucha de razas, de reinos y de clases totalmente, continuamente. Eso de las vagaudas en la época de los suevos. En España eso es clarísimo y está muy estudiado y muy conocido. Entonces, si pasamos al siglo XIII, XIV, XV, etcétera, ¿qué significan naciones? ¿Qué significan las naciones? ¿Qué significa la palabra nación en Francia, en España? ¿Qué significan naciones? Pues significa lo siguiente. Por ejemplo, en los mercados de Brujas, de Medina del Campo, etcétera, naciones son pues los grupos de mercaderes que van al mercado común, bueno, al mercado de todos aquellos, a vender sus productos con denominación de origen, ¿verdad? Esas son las naciones. En la universidad, ¿qué son las naciones? Las naciones son los grupos que vienen a las ciudades, donde hay universidad, a estudiar, y vienen por naciones. La nación asturiana, la nación gallega, que van a Salamanca, por ejemplo, a estudiar. Son naciones. ¿Y en el ejército qué ocurre? Pues las naciones son los grupos de gente que van a luchar reclutados por el rey o por el emperador. La famosa nación asturiana del poema de Almería de Alfonso VII, ¿verdad?, donde describe cómo la nación asturiana despliega las alas, va junto con otras naciones a formar parte del ejército de Alfonso VII en la toma de Almería. Texto este famoso, que es muchas veces aludido por los nacionalistas astures, diciendo que claro que ya en tiempo de Alfonso VII Asturias era nación. Claro que lo era, pero una nación precisamente
étnica, de carácter étnico, no político. Precisamente van a luchar en las tropas de Alfonso VII el emperador, que era el político. Esa era la entidad política. Y estas naciones que van formándose, integrándose enteramente en sociedades políticas, estas naciones son precisamente no políticas, es decir, no tienen nada que ver con la política. Hay un caso particularísimo, que es el caso español, el caso de España, en donde se va creando, por razones que no es cosa de analizar ahora, se va formando una nación que nosotros llamamos nación envolvente de las demás naciones, claro está, que existen. Se va creando una nación envolvente por este motivo, por esta razón, pues porque por circunstancias históricas, por ejemplo a principios del siglo XV-XVI, sobre la base de 10 millones de habitantes de la península, pues casi 8 millones y medio son castellanohablantes, y forman la nación española, aquella que está escrita en el Quijote y en otros muchos lados. Cuando dice Don Quijote, dice el bachiller Carrasco, le dice a Don Quijote: tú eres espejo de la nación española. Eso lo dice Cervantes en el siglo XVI. Entonces, la idea de la nación española está viviendo ya, y es la primera idea de la nación española que no se reduce a Castilla, se reduce prácticamente a toda la península. ¿Por qué? Porque la palabra española empieza en el siglo XII aproximadamente, y se llama español por parte de los provenzales o de los italianos, etcétera, empiezan a llamar nación a los que viven en España, y por eso destacando de ellos el carácter bronco de su proceder, porque habían conocido a los españoles a través de los catalanes y aragoneses, precisamente. De manera que, entonces, estos son los primeros modelos de españoles que hay. Y entonces, estos españoles, que prácticamente son los que componen la película, no son en modo alguno un concepto político, no son un concepto político. La nación española no es política, es una nación, desde el siglo XVI, es una nación étnica, cultural, histórica, que naturalmente se consolida inmediatamente cuando el descubrimiento de América. Cuando vuelven de América y cuando los de fuera empiezan a distinguir a los que vienen a la península como una gente muy especial, ¿verdad? Enemiga, generalmente enemiga, pero que se llaman españoles, y a la que empiezan a temer pues por las razones del imperio. Y naturalmente la lengua española se hace universal porque es la lengua del imperio. ¿Por qué va a ser sino universal? Cuando aquí se dice una y otra vez, es que el español es la lengua del imperio, naturalmente, por eso lo hablan 400 millones. ¿Por qué hablan latín? Porque por el imperio romano. ¿Y por qué se habla el inglés? Por el imperio británico. Pero es que una lengua se va a hablar así por gratis, ¿no? Se habla porque ha habido una historia detrás, porque una lengua no es algo que se improvisa, es algo que tiene una historia detrás, no se puede improvisar. Entonces las comparaciones sincrónicas, digamos, actuales de una lengua con otra no tienen sentido. La lengua tiene una historia detrás, y el español tiene detrás pues los siglos del imperio, naturalmente. Por eso es el español. Y el imperio no es simplemente una cuestión postiza, es que el imperio determina que el desarrollo de una lengua sea totalmente distinto de cuando una lengua se ha desarrollado circunscrita a un territorio concreto, en donde no ha habido posibilidad de mezclar las diferentes terminologías tan diversas que exige un imperio de carácter técnico, político, moral, estético, etcétera, etcétera. Es decir, la comparación y la estructura de una lengua no es simplemente abstracta, es esencialmente histórica. Lo que quiero decir y subrayar entonces es que la nación española, a la altura del siglo XVI y XVII y XVIII, hay una nación perfectamente identificada desde el punto de vista cultural, envolvente, no porque haya disuelto a las demás naciones, que existen de algún modo, pero muy debilitadas en relación con Francia o con Alemania. Existen, pero coexisten con las otras, están como, por eso digo envolvente, es una acción envolvente de las otras. Y esta envoltura naturalmente se hace mucho más potente cuando los intereses comunes hacia el imperio pues convergen, como natural. Precisamente cuando esta envoltura empieza a rasgarse es cuando el imperio se hunde. Precisamente estos problemas en serio que tenemos ahora empezaron en el año 98, cuando se perdió la última posesión del Imperio Español con Cuba y Filipinas. Ahí empezaron los problemas realmente del separatismo que tenemos ahora, no antes.
porque todo lo demás es mentira, todo lo demás son fantasías completas, totalmente falsedades completas, como la de Hausuría o no digamos como la de el famoso Borrell I, ¿verdad? Borrell I, que celebran el milenario de Cataluña, cuando Borrell I se dice el rey de Cataluña, cuando lo que se declara es conde de Barcelona y duque, aténganse bien, agárrense, duque de España Citerior, ¿verdad? Este es el título de Borrell I. Y solamente después, en la época de Alfonso II, etcétera, y Ramón Berenguer IV se une a la corona de Aragón y entonces empieza naturalmente a ser otra cosa, y allí es cuando se inventan las 4 barras famosas de etcétera, etcétera. De Carlos el Calvo, bien. Para ir terminando. Entonces, la nación española del siglo XV, XVI, XVII y aún antes, vamos, XV, XVI, XVII, es una nación envolvente, pero no política. Y políticamente es una nación, pues, multiestatal, diríamos, multiestatal, por lo menos de los reyes católicos, en el sentido de que hay muchos reinos en ella. Es la inversa de un Estado multinacional, concepto que no tiene ninguna dificultad. Hay estados multinacionales, como era la Unión Soviética, por ejemplo, en la época de Stalin, la época en que Stalin pues, puso en ejecución su famoso concepto de nación, adaptado precisamente a esa situación. Y entonces la idea inversa es la de una nación multiestatal, o por lo menos con muchas unidades políticas diferenciadas, como podría ser el Reino de Aragón, el Reino de Castilla, el Reino de León, etcétera, etcétera, incluyendo los reinos árabes, el Reino de Granada al final. Pero en fin, esto es otra cuestión distinta. Entonces, quiero decir que esta idea de nación española ni siquiera tiene sentido político en la época de la sucesión de Carlos II en la figura de Felipe V. Muchas veces hemos recordado cómo en el acto celebérrimo en Versalles, en lo de Luis XIV, está dando la corona a Felipe V, le dice el embajador Casteldorrius, parece ser que lo dijo, no Luis XIV, aquella famosa frase: qué gozo, ya no hay Pirineos, ambos formamos, España y Francia, una sola nación. Esa nación no tiene sentido político, esa nación tiene un sentido étnico o biológico. Probablemente quería decir, los Borbones formamos una sola nación, ¿verdad? Somos de la misma casta los dos, las dos dinastías que vamos a hacer aquí. Y entonces, pero sobre todo, cuando lee el testamento y dice Luis XIV, y la nación española, te entrego la corona de España, dice, porque la nación española así me la ha pedido humildemente y yo quiero cumplir los destinos del cielo. Aquí la nación no tiene el menor sentido político. Basta comparar este famoso acto de Versalles hacia 1700 con lo que ocurre 80 años después, 90 años después, en la Asamblea Francesa, cuando el presidente de la Asamblea le dice a Luis XVI: me parece que la Asamblea no obedece ya a nadie, y menos al rey. Ya no obedecerá a nadie. Es decir, en estos 90 años ha cambiado completamente la idea de nación. Y esta idea de nación es la nación política que brota no de la nación étnica, atención, en absoluto. La idea, pues debida, pues sobre todo a Mazzini y a Mancini, pero sobre todo a Fichte, cosa que yo insisto una y otra vez, y muy poca gente tiene la paciencia de tomarlo esto en serio. Y esto lo he estudiado a fondo, quiero decir que sé lo que estoy diciendo. Quien inventa la idea de nación política y Estado como nación cultural es Juan Teófilo Fichte, que inventa la idea de nación cultural y de Estado cultural y de Estado de cultura. Porque para Fichte la nación ya no es, o el Estado ya no es Estado gendarme, ni Estado de Derecho, ni Estado de bienestar, es Estado de cultura. Lo único que justifica el Estado es la cultura. ¿Y qué es la cultura? Nadie sabe lo que es la cultura, nadie lo sabe lo que es, pero absolutamente nadie. Esto sí que es un flatus vocis cuando decimos la cultura. Ni siquiera la ministra de Cultura sabe lo que es la cultura. Es una cosa ridícula, ¿verdad? La cultura, lo que dice. Y yo he llegado a proponer esta definición, por lo menos operacional. Cultura es todo aquello que pertenece a la circunscripción del Ministerio de Cultura, ¿verdad? ¿Qué es cultura asturiana? Todo aquello que pertenece a la circunscripción, la jurisdicción de la Consejería de Cultura.
Claro, porque ustedes vean que si el Ministerio de Cultura es un Ministerio de Cultura, resulta que el Ministerio de Agricultura, que es donde empieza la agricultura, queda fuera de su jurisdicción. ¿Qué se entiende por cultura cuando el Ministerio de Cultura no está dentro de su jurisdicción el Ministerio de Agricultura?